que esté ahí. Pero entonces, ese alerta duraría nada más el tiempo en el que pasas por debajo de la escalera. ¿Qué te gustan? ¿3 segundos? ¿5 segundos? Esa sería ascendente. Pero la superstición sería descendente. Es decir, porque hay las dos cosas, te vas a pasar debajo de una escalera. Sí, es decir, ya traigo la mala suerte, este día me va a ir mal, las cosas no me van a salir. Esa sería descendente. Y eso quiere decir que nosotros estamos generando la alerta, el estrés, la tensión. Perdona, no es una pregunta tonta, pero descendente tiene que ver con el simpático y la ascendente con el parasimpático. No, los dos tienen que ver con el sistema autónomo. Lo que es descendente es que la experiencia se crea a partir de las ideas. Voy a poner otra vez la lámina, aquí está. Entonces, se llama ascendente porque inicia por el tallo, pasa por el sistema límbico y llega al neocórtex. Entonces, va de abajo hacia arriba. Por eso se le llama ascendente. Y la descendente, como el nombre lo dice, inicia por el neocórtex, baja hacia el límbico y se descarga en una experiencia sensorial en el cuerpo. Ese sería el mecanismo de huida, por ejemplo. Que sí, podría ser el mecanismo de huida. Pero imagínense que nosotros somos capaces de modular el funcionamiento de nuestros sentidos de acuerdo a nuestros aprendizajes. Y eso es la parte descendente. Imagínense que a alguien le da miedo ir a pedir trabajo, es decir, enfrentar una entrevista. ¿Eso es ascendente o descendente? No, descendente. Así es. Porque tiene experiencias que ha pasado y como no las ha resuelto, pues cada vez que se puede presentar a la entrevista, está generando todo ese halo de todo lo que le impide hacerlo bien, presentarse de la mejor manera. Sí, exactamente. Es más, por esa confianza de ir a experimentar la entrevista. Claro. Pero porque trae una serie de cuestiones que le han acontecido y que las va presentando de que cada vez que vaya a una entrevista le van a sacar la lengua. A ver, espérame. Sí. Ahora, lo que quiero resaltar en esta parte, en el elemento descendente de alguien que le da miedo pensar en ir a una entrevista, entonces está en sus creencias, está en sus pensamientos, está en sus ideas, ¿sale? Por eso es descendente. Entonces piensa en la entrevista, siente miedo y lo descarga en su cuerpo como ansiedad, como nerviosismo, exacto, ¿no? Sudoración, dispersión de energía, incluso puede haber tensión, contracturas, etc. Hasta ahí vamos. Entonces, la persona, para poder lidiar con esta experiencia descendente, es decir, con estas creencias, ideas o pensamientos que generan esta experiencia, para poder lidiar con ella, lo que genera es un mecanismo de ajuste, un proceso de ajuste, que va a ser un mecanismo, sea un mecanismo de resistencia, de bloqueo, ¿de qué más? De transferencia. De transferencia o de defensa. De defensa. Y esa es la parte compleja de las experiencias descendentes, de las experiencias que provienen de nuestras creencias, que nos van a llevar a ajustarlo a partir de los mecanismos. No sé si me explico. Sí, maestro. Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo las creencias terminan modulando nuestros sentidos. ¿Vale? Es decir, aprendemos a percibir el mundo desde nuestro marco de creencias. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, voy a cambiar el ejemplo. Imagínense que yo tuve una mala experiencia con una mujer y me fue muy mal.
y lo padecí y generó mucho desgaste, mucha frustración, etc. Entonces, yo aprendo a cuidarme. Y cuidarme es generar un mecanismo evitativo, que sería un mecanismo como bloqueo. Evito relacionarme con las mujeres para no pasar otra vez esa experiencia. Y lo que hace este mecanismo es modular mis sentidos, es decir, cuando yo veo a una mujer, ¿qué es lo que estoy viendo? No estoy viendo a una mujer, sino lo que estoy viendo es mi propia experiencia de sufrimiento, de dolor, de conflicto, de desgaste. Es decir, ya modulé mi vista para observar eso en las mujeres. ¿Sí me siguen? Más o menos cómo es la secuencia. Sí, maestro. Por eso es bien interesante la parte conductual, porque la parte conductual lo que busca es que modifiquemos estos aprendizajes a partir de contactar o experimentar situaciones diferentes para reaprender o para desaprender o para generar un aprendizaje. ¿Sí me siguen? Sí. A ver, pregunta al examen. Sí. Si yo he aprendido a partir de mis experiencias, de mi historia, de mis modelos y sobre todo de mis creencias, pero yo he aprendido a modular mis sentidos para percibir, es decir, ver, sentir y escuchar, para percibir que es muy difícil hacer dinero o muy difícil tener dinero. ¿Cuál sería su sugerencia para modificar, para reaprender esto? Que haga conciencia de cuándo aprendió o en dónde vio o cómo vivió que es muy difícil hacer dinero. Ok, ahora, desde luego que esa es una muy buena estrategia. Lo que quiero es que lo piensen desde la parte conductual, porque eso sería la parte cognitiva. Piensa o haz conciencia sería cognitivo. A ver, conductualmente, ¿qué hago con eso? Conductualmente sería, por ejemplo, observar la gente que tiene un negocio, o sea, irse a la práctica ya, de cómo hacer dinero, de cómo, si pongo un negocio, por ejemplo, si hay una escuela de natación, y si yo pongo un negocio de trajes de baño, de gorras de baño, de gogles, o sea, yo puedo observar, pero me voy a la práctica, ver el local, ver dónde me voy a surtir, ver cuánto están los trajes de baño en otros lugares para yo poder tener un precio competitivo. Ok, sin embargo, ese conjunto de acciones, Leti, están enfocadas a la parte de emprendimiento. Mi creencia es que es muy difícil hacer dinero, no que es muy difícil empezar un negocio. Primero tiene que ver de dónde viene, ¿no? Sí, Eli. Yo creo que podría ser una tarea como ahorrar 100 pesos a la semana. Ok, por ejemplo, ya esa es una práctica conductual relacionada a esta creencia. Primero hay que ver de dónde viene su creencia, ¿no? Ok, puede ser que, ya, acuérdense, ya identificamos en los causales que puede ser a partir de experiencias, de modelos, de situaciones. Ajá. Y a partir de ahí ya como empezar a modificar su pensamiento desde el punto de vista qué puedes hacer para ir modificando esa parte, ¿no? Ok, bueno, vamos a poner otro elemento, como dice Vero. Mi creencia es que es muy difícil tener dinero y proviene de mis modelos, papá y mamá,
todos los introyectos de que tener dinero es difícil, tener dinero es malo, la situación es muy complicada. Y no sé. De ahí proviene. Entonces, a ver ahora, ¿qué me sugiere? ¿Cuál sería la acción conductual para modificar esto? El ahorro. Bueno, si ya lo había dicho Eli. ¿Qué más? Que yo misma me autosugestione y diga, pues yo tengo ese reto de hacer dinero. Y claro, no voy a tener millones en un mes. Se puede poner una meta corta, pero ir, por ejemplo, vendiendo. Hay muchas cosas de catálogo por vender y se Ok. gana bien. Es otra vez el día como de- Posibilidades hay muchas. Ahora, no quiero que en este momento piensen de forma general, quiero que piensen como terapeutas, es decir, a ver, como terapeuta, ¿qué le digo a mi paciente? ¿Cuál va a ser la tarea que le voy a asignar para que le dé seguimiento fuera de sesión al proceso de aprendizaje? Eso es lo que quiero que en este momento ustedes puedan pragmatizar. Desde luego puede hacer muchas cosas, pero quiero que lo enfoquen a la parte conductual. Sí, Raquel. Pero, a ver, no sé si esto es lo pertinente. Dices, es que aparte de hacer todo lo operativo, a lo mejor también es acercarse a esa página de por qué la persona piensa que no debe de ganar dinero, porque eso es